Buenos días a todos ustedes. Yo creo que me escuchan bien. Yo quería, en primer lugar, pedirles excusas por la incomodidad del local y de la logística, pero les tengo que explicar que cuando decidimos convocar esta jornada fue antes de las noticias que han aparecido en esta última semana o 2 semanas de los cambios con respecto al déficit de tarifa previsto para el 2013 y de su consignación en los presupuestos generales del Estado. Y es más, nosotros pensábamos que una convocatoria como esta iba a tener una acogida pues relativamente modesta, pero interesante. A raíz de las noticias que aparecieron con respecto al déficit de tarifa del 2013, pues el problema de la seguridad jurídica con respecto a las renovables pues ha creado una inquietud que se ha redoblado. Y lo que nos ha pasado es que una vez hecha la convocatoria surgen estos hechos y lo que pensábamos que iba a ser una reunión para 20-30 personas a lo máximo, pues se nos ha desbordado. No era momento de cambiar de local, etcétera, etcétera, porque ya suponen ustedes que ese cambio logístico pues es muy complicado. Y hemos mantenido la convocatoria, entonces si hay problemas para hablar, etcétera, pues yo les pido disculpas, pero que realmente es un hecho que refleja la situación en la que los cambios se producen. Ya no, antes hablábamos de que los cambios en renovables se producían por trimestres o por semestres. Ahora, desgraciadamente, los cambios regulatorios en las renovables se producen de día en día, lo cual es un ejemplo totalmente claro de cuando hablamos de riesgo regulatorio a lo que nos estamos refiriendo. Bien, yo creo que además de, ya empiezo con mi intervención. Yo en primer lugar quiero agradecer a Jaume Margarit que haya querido estar aquí con nosotros y luego también tenemos mucho interés en escuchar a José Antonio Martín Pallín sobre estos temas jurídicos, pero yo quería hacer una primera reflexión sobre la reforma eléctrica y en lo que afecta a las renovables. Y yo quisiera hacer lo que les voy a contar lo tienen escrito en la carpeta que les hemos dado, pero yo creo que 2 consideraciones sobre la reforma me parecen imprescindibles para entender lo que está pasando. La primera consideración es que tiene que ver con el déficit democrático de la reforma eléctrica. Cuando hablo de déficit democrático es cuando se hace una reforma energética de un calado como el que se ha querido dar a esta reforma, lógicamente el procedimiento más racional hubiera sido un procedimiento de debate, de consulta, de transparencia informativa con respecto a lo que se quiere hacer, a dónde se quiere llegar, cómo y de qué manera. Y la ausencia de todos estos canales de comunicación, de información, de debate, de diálogo, hacen que realmente la reforma mantenga algo que penaliza sobre todo las renovables, pero penaliza realmente a todos los consumidores, que es la falta de transparencia en el sistema eléctrico español. Y lo que se deduce de esa falta de transparencia es una incertidumbre regulatoria que afecta a todas las inversiones. Aquí nos interesa más hablar de las inversiones renovables y las inversiones sobre todo en el sector fotovoltaico, pero esa incertidumbre regulatoria hace que las inversiones que se han hecho, las que se vayan a ejecutar en el futuro ya están paralizadas, pero las inversiones que se han hecho pendan sobre todo de un concepto que me parece horroroso en estos tiempos, que es la arbitrariedad o la discrecionalidad administrativa. Ese cambio de día a día depende del humor o del criterio de unas personas que van cambiando ese criterio en función de no sabe qué, porque no lo dicen. Y la segunda conclusión es que esa inseguridad jurídica, producto del riesgo regulatorio de ir cambiando la norma prácticamente todos los días, se ha convertido en un elemento estructural y el único método de regulación de las inversiones en renovables. Esto evidentemente ha ido derivando hacia una situación en la que cada vez se pone más en cuestión la inviabilidad, por no decir la ruina, de esas inversiones que se ejecutaron en su momento siguiendo estrictamente los canales que se daban en el Boletín Oficial del Estado. Claro, aquí en España estamos viendo en estas últimas semanas, a la vez que está ocurriendo esto, estamos viendo cómo el gobierno se preocupa enormemente por la seguridad jurídica, por ejemplo, de las inversiones de grandes empresas petroleras de España en Argentina, por ejemplo.
Y sin embargo, el propio presidente del gobierno desalienta a estados como Kazajistán a que inviertan en renovables. Con lo cual, por un lado, se defiende la seguridad jurídica de unas inversiones y por otro lado, ya no es que no se defienda la seguridad jurídica de otras inversiones, en este caso las renovables, sino que se está impidiendo que un sector que tiene como una de las pocas salidas la inversión en el extranjero, prácticamente pues incluso se va vendiendo en el exterior que las renovables son malas. Incluso otro ministro, como es el de Industria, ha ido a la Unión Europea para decirles que copien nuestra reforma. ¿Qué van a copiar? ¿Qué van a copiar? Este cambio, este riesgo regulatorio de todos los días. Bien, la incoherencia de estos hechos, que yo creo que el mayor reflejo es un gobierno que se enmienda a sí mismo por 100 veces en la ley del sector eléctrico. Eso quiere decir que no hay unos criterios claros, que no hay transparencia y que no hay seguridad y, lo que es peor, no hay confianza con respecto a lo que pueda acabar siendo esta reforma eléctrica. Yo creo, y son 4 conclusiones que voy a sacar para luego decir un poco otros argumentos de mayor calado. Las conclusiones que yo saco de esta reforma eléctrica, tal como se ha llevado, la primera es que de luego hay una intención clarísima de sacar las renovables del mercado a través del riesgo regulatorio. Hay una necesidad de eliminar de la competencia que hacen las renovables y la eficiencia energética, elemento totalmente olvidado en la reforma, y la competencia que ejercen las renovables y la eficiencia energética a las fuentes convencionales. Esto en una frase que se dice con gran claridad en el informe que hizo la Comisión Nacional de la Energía a la reforma eléctrica. Decía la Comisión Nacional de la Energía que se estaba sacrificando el largo plazo por defender los intereses a corto plazo. Esto le sonará. Yo siempre defiendo que este es un país que nos faltan políticas de largo plazo y en el caso de la energía es el elemento más palpable. Todas las reformas son reformas de corto plazo, para el mes que viene, para el trimestre que viene o como mucho para este año. El año que viene Dios dirá y el que venga que arree. En segundo lugar, yo creo que la reforma eléctrica se está haciendo, y luego citaré ejemplos, contraviniendo las directivas europeas, fundamentalmente las directivas europeas de renovables, la de eficiencia energética de edificios y la última, más reciente, directiva de eficiencia energética. Yo aquí sí quisiera incidir sobre todo en la directiva de renovables, que aunque se dice que está traspuesta, la directiva de renovables, la 2009-28/CE, entró en vigor en el año 2009, terminó el plazo de transposición en diciembre del año 2010 y ya cumplimos 3 años con la directiva en vigor sin que se haya traspuesto al ordenamiento jurídico nacional. Hay quien dice que sí se ha traspuesto, yo les digo que no se ha traspuesto al ordenamiento jurídico nacional. Ha figurado en muchos preámbulos de leyes, pero el articulado de esa directiva no está traspuesto al ordenamiento jurídico nacional. Y esto es muy importante porque en esa directiva, luego hablaré de ella, pues se establece el carácter prioritario y preferente y no discriminatorio de las renovables en el sistema, algo que se está poniendo en cuestión en la reforma eléctrica. En tercer lugar, al no haberse traspuesto esas directivas, la reforma eléctrica impide el ejercicio de derechos que corresponden a inversores, a productores y a consumidores. Uno de los efectos más serios para mí de la reforma eléctrica es que impide que el consumidor final o el cliente final pueda reducir sus costes energéticos. Y esto es algo que evidentemente pues, afecta ya no solamente a las inversiones renovables o a los productores renovables, sino que afecta a todos los consumidores eléctricos. Y como cuarta conclusión, el no reconocimiento de las externalidades de las renovables, realmente es un perjuicio para el futuro del país. Yo les voy a enseñar una noticia, no la pensaba sacar, pero es que ya, para que vean de que cuando hablamos del beneficio del país, no la tenía preparada. Bueno, es una noticia de ayer, del día de ayer, donde se decía que el Ministerio de Defensa español está estudiando incorporar la termosolar de motor Stirling a determinados
consumos energéticos del Ministerio de Defensa, del Ejército Español. Y yo, cuando veía la noticia ayer, decía, hombre, choca que el Ministerio de Defensa, que en principio sería el más alejado de estas políticas, está más en consonancia con lo que está pasando en el mundo que el Ministerio de Industria. Realmente el Ministerio de Defensa está muy preocupado por ahorrar consumo de combustibles fósiles. Y ha pensado que la energía solar es el mejor instrumento para garantizar un suministro seguro de energía para nuestras Fuerzas Armadas. Es un ejemplo que lo pongo simplemente como detalle. Bien, entrando en argumentos ya más de tipo jurídico, yo quisiera resumir muy brevemente, lo tienen en la información, pero yo quiero hacer mención rápido a conceptos que han salido en los informes de los organismos reguladores que antes existían pero que ya no existen, como es la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional de la Competencia, y lo que dicen las directivas europeas. Yo, en primer lugar, pues la Comisión Nacional de la Energía es la primera observación que hace en su informe es que faltan referencias a la Directiva de Eficiencia Energética, la 2012-27-UE, y a los criterios de prioridad de las energías renovables en el sistema. La Comisión Nacional de la Energía, cuando hace su informe sobre la orden de peajes, habla muy claramente de la poca o escasa protección que se hace de los derechos de los consumidores. Y luego critica el peaje de respaldo al autoconsumo por discriminatorio. Este es un concepto que encaja con la directiva de renovables y porque no tiene en cuenta los ahorros y beneficios del autoconsumo al sistema eléctrico. La Comisión Nacional de la Competencia es más concreta cuando habla de este tema, y entonces cuando en el informe que hace la Comisión Nacional de la Competencia describe los beneficios del autoconsumo, pues dice, por ejemplo, ahorro de costes e inversiones al sistema eléctrico, es decir, el autoconsumo es ahorro. Es ahorro de costes y ahorro de inversiones. El autoconsumo incrementa la competencia e incentiva, lógicamente, la bajada de precios de la energía. Por tanto, las barreras al autoconsumo perjudican la competencia. Aquí hay un concepto clave que lo hemos visto este año, en los primeros meses de 2013, y que está citado reiteradamente también en los informes de la Comisión Europea, y es que el mayor consumo de renovables reduce el precio mayorista de la energía. El autoconsumo también contribuye a reducir la dependencia energética, y la Comisión Nacional de la Competencia dice una cosa clarísima, la he repetido antes y la digo ahora: no se puede impedir que los clientes finales puedan reducir sus costes energéticos. El Consejo de Estado anuncia algo que está pasando ya. El Consejo de Estado anuncia que se va a incrementar el riesgo regulatorio y por lo tanto va a incrementarse de manera importante los litigios contra el Estado o contra la reforma eléctrica. La Comisión Europea, en noviembre del 2013, hace un mes prácticamente, habló de que sí, están estudiando un cambio o posibles cambios en los sistemas de apoyo a las renovables, pero deja bien clara su oposición a cualquier forma de retroactividad. Porque si hay algo que le ha preocupado a la Comisión Europea desde que se aprobó la Directiva de Energías Renovables, es garantizar la seguridad de las inversiones y dar seguridad a los inversores de sus inversiones en energías renovables. Este es el criterio clave de la Comisión Europea. Por lo tanto, la retroactividad sobra y la Comisión Europea no va a aceptar normas retroactivas. Y esto está clarísimo. Otra cosa es que estudie o esté estudiando cambios en las formas o en los métodos de la futura retribución a las tecnologías renovables, pero evidentemente garantizando siempre la seguridad jurídica. Y aquí entro en las directivas europeas. La Directiva Europea de Renovables, 2009-28-CE, tiene dos artículos claves, que son el artículo 13 y el artículo 16. Y ahí se establecen cosas como, por ejemplo, la obligación a los estados, a los gobiernos, a los estados miembros, de establecer normas objetivas y no discriminatorias para las renovables, de establecer tasas proporcionales y normas administrativas simplificadas, prioridad de acceso a las redes, y las tarifas que se apliquen a las renovables no han de ser discriminatorias y habrán de tener en cuenta los beneficios que las renovables aportan a la red. Ya lo reconoce hasta la extinta Comisión Nacional de la Competencia. Pero dice más: los Estados miembros exigirán a los operadores normas públicas que garanticen la prioridad de acceso y de reparto de costes para la integración de renovables en la red, con criterios transparentes y no discriminatorios que incluyan los beneficios de las renovables en la red. Repito, quien diga que esta directiva está traspuesta está absolutamente en otro país. No está traspuesta al ordenamiento jurídico nacional. La Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, es la 2010-31-UE, tiene un concepto clave,
que es el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo. Y en sus artículos 2 y el artículo 9 describe el concepto de edificio de consumo de energía, de consumo de energía casi nulo. Ese es el edificio que, por sus características constructivas, consume poca energía. Y la poca energía que necesita consumir la genera in situ y con renovables. Es decir, se está refiriendo al autoconsumo. Es decir, el concepto de edificio de consumo casi nulo de energía es un edificio que se autosatisface sus necesidades energéticas con autoconsumo. Esta directiva tampoco está traspuesta todavía al ordenamiento jurídico nacional. Pero la más reciente, que es la Directiva de Eficiencia Energética 2012-27-UE, en sus artículos 16, 18 y 19 establece la obligación para los Estados miembros de evaluar y eliminar todas las barreras administrativas y regulatorias que se opongan a la eficiencia energética e impidan el acceso de los consumidores a los servicios energéticos y a la gestión de la demanda. Es decir, fundamentalmente, las directivas de renovables y de eficiencia energética de la Unión Europea, el objetivo que persiguen fundamental es eliminar las barreras que impiden el desarrollo de las renovables y el acceso de los consumidores finales al ahorro de energía. En esta directiva hay un artículo, yo lo quiero mucho ese artículo, que es el artículo 9, que se dedica a los contadores. Y aquí establece cómo se debe de llevar a cabo la gestión de la demanda, a través de que el consumidor sea el dueño de su contador. Y este artículo 9, ojalá tardemos poco en verlo traspuesto al ordenamiento jurídico nacional, pero que sí supondría un gran cambio para los consumidores. Pero, por si alguien tiene dudas, en la legislación española, el día 27 de junio de este año, en el BOE se publicó la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Es una ley de este gobierno. Y en su artículo 3, letra H, se puede leer que uno de los fines de las políticas públicas para el medio urbano será priorizar las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y combatir la pobreza energética con medidas a favor de la eficiencia y el ahorro energético. Esto lo dice una ley de este gobierno que se publicó, es una gran ley, yo hablo positivamente, por supuesto muy mejorable, pero es una ley extraordinariamente importante porque está planteando la posibilidad de rehabilitar energéticamente todo nuestro parque de edificios y la fórmula que elige es priorizando las energías renovables y el ahorro energético, algo que choca como la legislación del Ministerio de Fomento es absolutamente incompatible con la legislación del Ministerio de Industria. Pero hay más, y ya voy a ir terminando. La Carta, el Tratado Internacional de la Carta de la Energía, de la que Juan Castro Gil ha descrito muy bien, está también fundamentada en el concepto de dar o garantizar la seguridad a las inversiones en energías renovables. Por lo tanto, la seguridad jurídica y la garantía de esa seguridad jurídica es fundamental. Yo lo digo claramente, si esto no lo hace el Estado, si el Estado no es capaz de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones en renovables, habrá que ir a los tribunales a pedir esa justicia. Y ya termino con otra ley que no está ahí escrita en el papel que les hemos dado, pero que es una ley muy importante. Para mí es la ley más importante de esta legislatura y que desgraciadamente ha pasado sin pena ni gloria en el debate público, que es la Ley 3/2013, que es la ley que da origen a la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a la desaparición de la Comisión Nacional de la Energía, entre otras, y de la Comisión Nacional de la Competencia. Yo creo que esta ley es absolutamente contradictoria también con las instrucciones que ha dado Bruselas, la Comisión Europea, sobre las normas de la competencia, porque esta ley lo que realmente ha producido, de hecho, es la captura de los reguladores independientes por el Poder Ejecutivo. Es más, si ustedes se leen las disposiciones adicionales 8 y 9 de esta ley, verán cómo prácticamente todas las funciones que desempeñaba la Comisión Nacional de Energía, ahora las desempeña unas el Ministerio y otras, sobre todo las que se refieren a decisiones que afectan a las decisiones corporativas de compra-venta de activos, las decide directamente el Ministro. No las decide ni siquiera el Consejo de Ministros, ni nadie, las decide directamente el Ministro.
Yo creo que es un enorme retroceso a la libre competencia, es decir, es más, es algo surrealista que un gobierno como el actual haga una ley tan absolutamente fuera de la libre competencia, y a mí me hace llegar a una reflexión clarísima, y es que la diferencia entre seguridad e inseguridad jurídica se cifra en la falta de competencia. Y la competencia en el mercado energético, para mí, tiene un sentido fundamental. La competencia lo que debe de dar es al consumidor el derecho y la libertad de poder elegir. Y de poder elegir para poder reducir sus costes energéticos. Y la competencia, sería la condición imprescindible para poder hablar de bajada de precios de la energía. Pero a través de esta ley, la competencia prácticamente en el mercado energético español ha desaparecido. Y esto es algo que me gustaría que la Comisión Europea, y yo lo deseo, igual que fue muy combativa cuando se estaba tramitando la ley, espero que lo sea también ahora, una vez que la ley se ha aprobado, porque lo que está pasando en la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia es algo digno de ir a contar a Bruselas inmediatamente, porque es algo que yo creo que difícilmente puede ser comparable con otros acontecimientos en la vida nacional. Nada más, muchas gracias por su asistencia, y ahora pues les dejo con Jaume Maragall.